Y pasamos directamente al debate. Vamos a abrir este melón que tantas ganas teníamos. ¿Y por qué quiero abrir este melón? Pues porque resulta que junto con el tema del Titanic, este siempre ha sido como un tema que siempre ha habido un poco de repercusión para los arqueólogos subacuáticos. Entonces, el tema en cuestión es la Atlántida. Chin, chin. ¡Tan, chan! ¿Qué sabemos de la Atlántida? Bueno, Yo antes de dime. empezar, Isone, si te parece bien, lo digo porque el otro día le preguntamos antes de empezar a Ana Belén y creo que hoy es un tema que estaría bien que Ana Belén representase a la voz del pueblo. ¿Qué, Kiko? Hola, muy buenas. Hola, Ana Belén, bienvenida a nuestro programa. Ana Belén, pregunta de rigor. ¿Qué es lo que te han contado? ¿Qué es lo que puedes saber de la Atlántida? La Atlántida, lo que al pueblo nos llega es que es una ciudad sumergida que desapareció, pero que no se sabe si fue real o no. O sea, yo siempre lo he tenido como algo muy fantástico o algo mitológico. Eso es. Perfecto. Pues hoy sí, hoy vamos a abrir este melón y vamos a descubrir si la Atlántida realmente es mito o no, o qué es lo que se sabe de la Atlántida. Y bueno, pues adelante. Vamos a empezar con la primera mención que se hizo sobre esta isla mítica y tal, que fue descrita por Platón. ¿Quién es Platón? ¿Alguien me puede hacer un spoiler de quién es Platón? Supongo que la mayoría de la gente lo sabe. Pero así por encima, chicos, ¿quién es Platón? Filósofo ateniense, alumno de Sócrates, Sócrates, que bueno, que tuvo una... Es que ahora no podemos ponernos a hablar de su obra, pero sí, tuvo una obra muy prolífica, es una base de la filosofía y del pensamiento occidental y que bueno, que es muy muy importante y bueno, luego hablaremos de esto porque bueno, él a veces hacía historietas para explicar conceptos morales. No spoiler, no voy a hacer spoiler. No hagamos spoiler. Bueno, pues vamos a ver lo que contaba Platón en este diálogo que se llama Critias, ¿vale? La Atlántida era más grande que Asia Menor y Libia juntas, o sea, imaginaros lo que sería eso. Y había existido incluso unos 9.000 años antes de que Platón escribiera sobre esto. Es decir, unos 11.400 años desde ahora, o sea, tira de tiempo, ¿vale? Lo que sabemos según este escrito es que sus habitantes eran los descendientes de Poseidón y Clito, y eran una sociedad bastante pacífica. Respecto a su territorio, era muy fértil, extenso, con un mogollón de materiales valiosos y demás, pero como seres humanos les gustaba mucho la riqueza, ¿no? Y sobre todo a sus gobernantes, como nos pasa hoy en día. Entonces, no satisfechos con todo lo que tenían, con todas sus ambiciones, comenzaron con una campaña para conquistar los territorios más cercanos, los territorios y expandirse a nivel de Mediterráneo. Luego hablaremos de sí, Mediterráneo no, pero bueno, lo básico, lo que mejor se sabe, lo que mejor documentado está, es que se ubicaban en el Mediterráneo. Entonces, según el relato, llegaron a dominar Libia, que supuestamente comprendía pues, esa parte de el norte de África y hasta Egipto, y también parte de la península itálica. Pero, ¿qué pasa? Alguien tenía que pararles los pies, ¿no? Y esos fueron los atenienses. Entonces, ¿qué llegó? Los atenienses, pues al final, al ser de la mano, o vecinos, o hermanos, o primos, o de todo, porque al final la mitología griega es lo que nos cuenta, despertaron la ira de esos dioses, entre ellos Poseidón, al que bien veneraban, y se hizo evidente contra estos atlantes, destruyendo todo el hogar, destruyendo toda la Atlántida mediante un terremoto y un tsunami y dejando todo pues hecho pues un percal. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué se sabe de toda esta historia de Platón?
En su momento, pues se escribió como tal, pero bueno, a medida que pasaba el tiempo, pues junto con la Edad Media y tal, se fueron considerando que si era real, que si no, esta historia. Luego, bueno, llegaron pues a otros territorios, que si podía ser de América, que si podía ser de Escandinavia, que si podía ser las Islas Canarias. O sea... Es que... Es que abre el melón, tú sin miedo. A ver. El melón. Bueno, vamos a ver. Hoy hay varios melones, ¿eh? Luego hay uno muy divertido que sí quiero que lo cuentes tú. Pero el melón, así, el primer melón, ¿no? ¿Vale? Todo esto que se comenta, ¿no? De decir, oh, no, ahora es América, no, ahora es Escandinavia. Vamos a ver. Qué casualidad que siempre estas teorías vayan saliendo en función a... Se va despertando el interés, porque realmente este diálogo, el de Critias y Timeo, está ahí... desde que Platón lo escribe y nadie le hace ni caso prácticamente, y no es hasta los siglos XVIII y XIX cuando empieza a ponerse de moda la idea de una civilización muy ilustrada, ¿vale? En una época en la que este concepto estaba muy en boga, que era muy avanzada científicamente, en el momento del cientifismo, etcétera, etcétera. Y luego aparte hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y que nadie caiga en la gente que se flipa con estas movidas, que es que el propio mito diga que ¿vale? O sea, los atlantes tenían una civilización de la leche, con ingenios tecnológicos de la leche, que estaban hiperavanzados, pero que llegan, se zurran con los atenienses y pierden. Ya. A mí eso me suena a propaganda, o sea, pero muy evidentemente Platón era ateniense. Es verdad, puede ser que hubiese elecciones a la vuelta de la esquina, claro. Pero es que no me parece casual, como ha comentado Chimo, ¿no? Tampoco que se vaya ubicando cada vez más lejos, ¿no? A medida que se descubría mundo, ¿no? Lógica, al principio el centro del mundo era el Mediterráneo, se pensaba que la Atlántida estaba ahí, estaba por la zona de Creta, el tema de la isla de Tera, luego se fue avanzando, se pensaba que estaba en el estrecho de Mesina, luego se pensaba que estaba en el estrecho de Gibraltar, luego que estaba en el delta del Guadalquivir, en la zona de Andalucía. O sea, Vamos a hablar un poco de eso. Hay varios orígenes, hay varios documentos que afirman de lugares distintos donde se ubica la Atlántida, que hoy en día también hay restos, y hablaremos luego también de eso. El más común de todos es que se encuentra en las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar, que es donde lo plantea Platón y donde se supone que se han hecho se han encontrado más cosas y demás y tal y cual. Ese es uno de los más asentados, ¿vale? Por otro lado, también cuentan que la civilización mítica podía encontrarse en el norte del Gran Valle de Rift o la antigua Canaán, que corresponde a Israel y Sinaí, que, bueno, al fin y al cabo tampoco está tan lejos, ¿no? Una de los otros. Luego también hay bueno, a finales del siglo XIX también documentan que podría ser, pues eso, lo que estabas diciendo tú, Carlos, relacionado con la cultura maya y azteca. Bueno, no sé cómo veis esto, a mí me parece un poco ya chocante, ¿no? Sí, y en las Azores también he leído yo, o sea, es que... Sí, pero es lo que comentaba Carlos, que ¿os acordáis cuando hablábamos del Leviatán? ¿Vale? Y comentábamos que los griegos lo posicionaban siempre en Asia porque les parecía como un concepto muy lejano. Tenemos que tener en cuenta que una condición fundamental para cualquier mito y para cualquier teoría de la conspiración es alejar el objeto de tu teoría de la conspiración en el tiempo o el espacio. Porque si lo pillas muy cerca, pierde romanticismo y pierde epicidad, ¿no? Porque se vuelve cotidiano. Entonces, lo que comentaba Carlos es eso, ¿no? Que según el mundo se iba haciendo grande y se iban descubriendo en profundidad, ¿no? Toda la geografía, este tipo de civilizaciones había que ubicarlas cada vez más lejos, ¿no? O en lugares más recónditos, hasta el punto de que yo le he llegado a leer teorías de que no, realmente no se refería al mar, se refería a un océano de arena, ¿no? Porque en nuestra mente los desiertos siguen siendo lugares ignotos, ¿no? Entonces sigues pudiendo alimentar esa teoría de la conspiración, ese bulo o ese mito, como queramos llamarlo. Sí, y luego hablaremos de nuestra favorita. Luego más tarde. Claro.
Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Es un poco coger que se recupera un relato, unos textos de Platón con una clara intención moral, ¿no? Y de los peligros, ¿no? Del poder y de los peligros de ser muy fuerte y de enfadar a los dioses, ¿no? Y de ir contra la naturaleza. Que es un relato que es como tontos que hacía Platón, que eran relatos, cuentos morales, ¿vale? Con moraleja. Y de repente, en una época muy reciente, se recupera, empiezan a fliparse en plena boom, ¿no? de las investigaciones históricas, de los inicios de la arqueología, de llegar y encontrar momias, ¿vale? Es decir, estamos hablando que es finales del 18, 19, quiero recordar, cuando se empieza a poner de moda el rollo de la Atlántida. Entonces, es una bola que se va creando y el problema es que se asienta en la cultura popular. Y esto hace que empiecen a salir pues teorías que se contradicen entre ellas, empiezan a ser cada vez más creativos. Luego por ahí que creo que hablaremos de ello, ¿no? Pero al final ya pues llega un punto en el que, pues, ¿qué es la Atlántida? Pues alienígenas, ¿no? Pues que es que Hombre, no hagas spoiler. Pero bueno, cualquiera que haya visto History Channel, Sí. eso lo ha oído. Sí. No se menciona, no mencionéis ese canal aquí, hombre, por Dios. Si quieren mención, que nos paguen. Cierto. Lo que estaba diciendo, que es muy curioso lo que has dicho, que cómo intentaban alejar estos mitos de lo que era de su ubicación, ¿verdad? Pues poco a poco más lejos. A los mayas, que nos quedan lejos, venga, fuera. Y luego Claro. está, pues, hoy en día que hacen películas posapocalípticas o incluso apocalípticas, que ahora mismo, este año pasado, ha sido terrible con todo el tipo de documentos audiovisuales que están haciendo sobre el tema del COVID y demás. Y todas las catástrofes ocurren en el mismo sitio, en Hollywood. Entonces es un poco, piensas, el pensamiento humano, ¿no? Que es como... ¿tiene que ocurrir todo en Estados Unidos? Es curioso. Pero piensa una cosa, claro, fíjate, ¿no? Volvemos a lo mismo. Las catástrofes y las cosas cotidianas, que puede ser un temporal muy fuerte, un virus, que al fin y al cabo es algo conocido, ¿no? Es algo extraordinario, pero es cotidiano. Pasa todo en Estados Unidos. Pero aunque todo pasa en Estados Unidos, para que pase algo muy mítico o muy loco, lo que tiene que pasar es que vengan los alienígenas a Estados Unidos, que vamos a lo mismo, ¿no? Ubicas el centro de la conspiración muy lejos. Lo que pasa es que, bueno, siempre acaban a morir en la capital del mundo desde el punto de vista de Hollywood, que es Washington, ¿no? En la Casa Blanca. Claro. Pero no deja de ser un poco la misma lógica. Todo lo cotidiano ocurre en Estados Unidos y lo extraordinario va a Estados Unidos. Claro. Bueno, y Carlos, ¿tú cómo te imaginas a los atlantes? ¿Cómo sería esa civilización? Yo me los imagino, yo creo sinceramente que hubo un pueblo, entre comillas, atlante. Yo creo que Platón hablaba de gentes que existían de verdad. Lo que pasa es que me los imagino, pues, un pueblo mediterráneo, no sé si de la Edad del Bronce o de qué periodo, pero me los imagino mucho más normalitos, ¿no? O sea, su agricultura, sí, su pastoreo y bien, sus metales, no me los imagino tan superpotentes. Eso quería hablaros. Mira, se conoce, por lo que se conoce o de lo que se ha hablado, es que en la isla había una isla central y donde se ubicaba el Palacio Real y el Templo de Poseidón. También había una muralla exterior que era de oricalco. Es un metal precioso y mítico que se supone que estaba todo hecho de mármol, de oricalco, precioso. Luego otros, bueno, han venido nos han bajado un poco los pies en la tierra y nos han dicho que era ámbar. Pero bueno, el ámbar también es bonito, ¿no? Bueno, también se hablaba de que en Sudamérica había una ciudad de oro y, claro. y nos ha encontrado. Yo creo que es así el rollo, o sea, los mayas efectivamente existieron. El dorado. Pero no hay una ciudad de oro. No por ello eran menos increíbles, ¿no? Los mayas. No, pues claro. Yo creo que es lo mismo. O sea, yo creo que se exageró, se idealizó a los atlantes, o como se les quiera llamar, que realmente existieron, pero que ni de coña es lo que se ha contado, ni lo que se ha...
como cuenta el mito. Carlos, tú estás a lo mejor refiriéndote, no lo sé, pero a la teoría de la isla de Tera, de cuando explotó el volcán de Tera. Sí, creo que fue un polo mediterráneo. Creo que hubo un polo mediterráneo que se corresponde con lo que hablaba Platón, porque al final toda leyenda se basa en algo real, ¿no? La verdad es que al final, lo que comentabas antes, la bola de nieve se hace grande, se hace grande, se hace grande y acabamos hablando de alienígenas, ¿no? Pero, Claro. y vamos, y no creo que se vaya a encontrar lo que la gente está buscando, porque al final están buscando una cosa que tienen en su cabeza, ¿no? Es una ciudad Claro. acojonante, bajo el agua. O sea, seguramente ya se han encontrado cosas de los atlantes, lo que pasa es que no se asocia con ello, ¿no? Claro, luego sí que cuentan cosas como más que nos pueden encajar en siendo la época en la que era y tal. Bueno, pues era rica en recursos naturales. Sí que se desconoce el número de sus habitantes, pero que eran innumerables. Por otro lado, también pues, eran habitantes que practicaban la religión griega con sus rituales y sacrificios. Al final os hemos comentado lo de el templo de Poseidón y que al final se supone que era Poseidón el que con su ira pues derrotó toda la ciudad y bueno. Luego lo comentado, eran gente de calle, como tú y como yo, hijo mío. Platón reporta la existencia de varios jardines con elefantes y caballos, o sea, y con fuentes de agua fría y caliente. Eso tenía que ser, vamos, como yo me lo imagino pues como un balneario gigante, ¿no? La mansión Playboy. La mansión. Pero claro, tú imagínate que esto en la época de Platón debía ser la leche porque lo ponía como algo, como hoy decimos, naves espaciales Sí, a Marte, es verdad. ¿sabes? Claro, son Sí, todo sí. cosas que ahora dices, bueno, es una flipada, pero bueno. Pero claro, en aquella época eso de decir, guau, madre mía, unas termas con agua caliente y fría y elefantes y buf, loco. Bueno, no debemos olvidar que en la época de Platón ya existían drogas y que la gente Es cierto, eso nunca hay que se olvidarlo. flipaba. Esto O sea, fue antes. Recuerdo que fue bastante antes que Platón, pero sí, las drogas han existido y habían existirán drogas, siempre. ya habían drogas. Repetimos lo de hace unos meses. Este programa no contribuye a que toméis drogas, ¿vale? Que lo sepáis. No, para nada.